¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en un parque infantil cuando ya no queda ningún niño, pero los columpios siguen moviéndose solos? Nadie en el barrio hablaba de eso en voz alta, pero todos lo sabían. El Parque de los Olmos tenía algo raro desde hace años, algo que nadie podía explicar, pero que todos habían sentido. Y esa noche, Marcos decidió averiguar la verdad. Marcos no estaba solo, aunque al principio lo creyera. Lo acompañaban Lucía, siempre nerviosa, y Tomás, que fingía valentía pero no dejaba de mirar atrás. Habían escuchado historias en la escuela, rumores de risas en la oscuridad y pasos que no dejaban huellas. Aún así, entraron cuando el último rayo de luz desapareció. El silencio era tan denso que parecía absorber el sonido de sus respiraciones, y entonces el primer columpio comenzó a moverse. Lucía fue la primera en notarlo, señalando con manos temblorosas. No había viento ni nadie cerca, pero el columpio chirriaba como si alguien invisible lo usara. Tomás soltó una risa nerviosa, intentando restarle importancia a lo evidente. Marcos, en cambio, sintió algo frío recorrerle la espalda. Era como si alguien los estuviera observando desde cada rincón del parque, y en ese instante escucharon una risa infantil justo detrás de ellos. Se giraron al mismo tiempo, pero no había nadie, solo el tobogán oxidado y las sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta. Marcos dio un paso adelante, intentando encontrar el origen del sonido. Lucía le agarró el brazo con fuerza, como si supiera que avanzar era un error. Tomás, por primera vez, dejó de fingir y susurró que debían irse. Pero antes de que pudieran decidir, algo cayó desde lo alto del tobogán. Era una pelota vieja, sucia, manchada de barro oscuro. Rodó lentamente hasta detenerse frente a ellos, como si hubiera sido lanzada con intención. Marcos la observó en silencio, sintiendo que aquello no era casualidad. Lucía comenzó a llorar en voz baja, mientras Tomás retrocedía paso a paso. Entonces, la pelota se movió otra vez, sin que nadie la tocara. Y detrás de ellos, la risa volvió, más cerca, más clara. Esta vez, no era una sola risa, eran varias. Voces infantiles que susurraban palabras incomprensibles entre risas ahogadas. Marcos sintió que algo le rozaba el cuello, como un suspiro helado. Lucía gritó al ver pequeñas huellas aparecer en la arena, una tras otra, rodeándolos. Tomás cayó al suelo al tropezar con algo que no estaba ahí segundos antes. Y justo cuando pensaron que no podía empeorar, alguien susurró el nombre de Marcos al oído. Marcos se quedó paralizado al escuchar su nombre tan cerca del oído. No era una voz cualquiera, era infantil, pero tenía algo roto, como si hablara desde muy lejos. Sintió un aliento frío recorrerle el cuello mientras su corazón latía con violencia. Intentó girarse, pero su cuerpo no respondía como antes. Lucía comenzó a gritarle que no mirara atrás. Y justo en ese momento, la risa se convirtió en un susurro colectivo que repetía su nombre. Tomás logró levantarse con dificultad, mirando desesperado hacia la salida del parque. Parecía tan cerca, pero al mismo tiempo imposible de alcanzar. Las sombras alrededor comenzaron a alargarse de forma antinatural, como si quisieran atraparlos. Lucía tiró del brazo de Marcos, obligándolo a moverse aunque fuera arrastrándolo. Cada paso se sentía pesado, como si caminaran dentro de agua invisible. Y entonces, los columpios comenzaron a moverse todos al mismo tiempo. El sonido metálico llenó el aire, un chillido constante que hacía doler los oídos. Marcos levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. En cada columpio parecía haber una silueta, apenas visible, balanceándose lentamente. No tenían rostro, pero sus cabezas se inclinaban hacia ellos. Lucía dejó escapar un sollozo ahogado al darse cuenta de lo mismo, y uno de esos columpios comenzó a moverse más rápido que los demás. Ese columpio se detuvo de golpe, y la silueta desapareció. Durante un segundo, el silencio fue absoluto, como si todo hubiera terminado. Tomás dio un paso al frente, creyendo que podían escapar. Pero entonces, algo cayó justo frente a él desde el aire. Era un zapato pequeño, viejo,
cubierto de tierra húmeda, y detrás de ellos se escuchó el sonido de pasos corriendo directamente hacia su espalda. Lucía gritó al sentir que algo le sujetaba el tobillo. Cayó al suelo mientras intentaba liberarse, arañando la tierra con desesperación. Marcos se giró y vio marcas hundirse en su pierna, como si manos invisibles la estuvieran arrastrando. Tomás intentó ayudar, pero fue empujado violentamente hacia atrás por algo que no podía ver. El aire se volvió helado, imposible de respirar con normalidad, y las risas ahora sonaban furiosas, como si estuvieran jugando con ellos. Marcos, en un impulso, agarró la pelota del suelo y la lanzó con fuerza hacia la oscuridad. Por un instante, todo se detuvo, como si el parque hubiera contenido la respiración. Lucía dejó de ser arrastrada, y el silencio regresó de forma inquietante. Tomás logró incorporarse, mirando alrededor con los ojos desorbitados. Pero entonces, la pelota regresó rodando lentamente hacia ellos, mucho más rápido de lo que debería. Y esta vez, traía algo pegado a ella. La pelota se detuvo frente a Marcos, girando lentamente sobre sí misma. Pegado a su superficie había un mechón de cabello húmedo, como arrancado con violencia. Lucía se cubrió la boca para no gritar, pero el sonido ahogado escapó entre sus dedos. Tomás retrocedió, temblando, incapaz de apartar la mirada de ese detalle imposible. Marcos sintió que algo dentro de él se rompía, como si ya entendiera demasiado. Y entonces la pelota susurró. No fue un sonido claro, pero todos lo escucharon dentro de sus cabezas. Eran voces superpuestas, niños hablando al mismo tiempo, pidiendo que se quedaran a jugar. Marcos apretó los ojos, intentando ignorarlo, pero las palabras se hicieron más fuertes. Lucía comenzó a repetir «no» una y otra vez, balanceándose en el suelo. Tomás miró hacia la salida otra vez, pero ahora no había salida, solo oscuridad cerrada. Y el parque dejó de parecer un lugar real. El suelo bajo sus pies comenzó a hundirse levemente, como si fuera arena húmeda. Las huellas infantiles aparecieron de nuevo, pero esta vez se formaban directamente sobre sus cuerpos. Marcos sintió pequeñas manos trepar por su espalda, aferrándose con fuerza. Lucía gritó cuando vio marcas de dedos en su propia piel, hundiéndose lentamente. Tomás intentó correr, pero cayó de rodillas al sentir que algo lo sujetaba desde abajo, y las risas se volvieron ensordecedoras. Marcos entendió entonces que no querían asustarlos, querían reemplazarlos. Recordó las historias del barrio, los niños que desaparecieron hace años sin dejar rastro. Miró los columpios, y por un segundo vio rostros atrapados en una sonrisa eterna. Lucía dejó de resistirse, como si algo la estuviera calmando desde dentro. Tomás comenzó a reír también, pero no era su risa, era otra cosa usando su voz. Y Marcos supo que estaba a punto de perderlos. En un último intento, gritó con todas sus fuerzas que no se quedarían. El parque respondió con un silencio absoluto, pesado, insoportable. Las manos invisibles se detuvieron por un segundo, como dudando. Marcos aprovechó ese instante y corrió, arrastrando a Lucía con él. Tomás quedó atrás, riendo, sin intentar seguirlos. Y justo antes de cruzar lo que creían era la salida, algo susurró una última vez. Siempre necesitamos más jugadores. Marcos y Lucía salieron del parque, jadeando, sin atreverse a mirar atrás. Cuando finalmente lo hicieron, el parque estaba vacío, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero había un detalle que no podían ignorar. Uno de los columpios se movía lentamente, y en él ahora había alguien más. Porque si el parque nunca deja de jugar, ¿realmente alguien logra salir alguna vez? Marcos no recordó en qué momento dejaron de correr, solo que el aire volvió a sus pulmones como si regresara de la muerte. Lucía cayó de rodillas sobre la acera, temblando sin control, con la mirada perdida. El parque quedó detrás de ellos, silencioso, demasiado normal para lo que acababan de vivir. Ninguno habló durante varios segundos, como si romper el silencio pudiera traer algo de vuelta. Pero entonces, Marcos notó algo que hizo que su sangre se helara otra vez. Lucía seguía mirando al suelo, pero sus labios se movían lentamente. Al principio parecía que rezaba o que murmuraba sin sentido. Marcos se acercó, intentando entender qué decía,
sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras comenzaron a hacerse claras, demasiado claras. «Queremos jugar», repetía una y otra vez con una voz que no era completamente suya. Y cuando levantó la mirada, sus ojos no parecían los de antes. Tomás no estaba con ellos, y ese pensamiento golpeó a Marcos con fuerza. Intentó convencerse de que tal vez había escapado por otro lado, que estaba a salvo, pero en el fondo sabía la verdad, una verdad que no quería aceptar. El parque no pierde jugadores, los conserva. Lucía sonrió de repente, una sonrisa amplia, antinatural, que no coincidía con el miedo de hace segundos, y entonces señaló lentamente hacia atrás. Marcos giró con miedo, esperando ver el parque vacío otra vez. Pero esta vez, algo había cambiado. A lo lejos, en la entrada, había una figura pequeña de pie, completamente inmóvil. Era Tomás, o lo que quedaba de él, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su cuerpo no se movía, pero su brazo se levantó lentamente, saludando. Y desde esa distancia, Marcos pudo escuchar una risa que ya conocía demasiado bien. Lucía comenzó a levantarse despacio, sin dejar de sonreír. Marcos intentó detenerla, pero ella retiró su brazo con una fuerza inesperada. Sus pasos eran lentos, mecánicos, como si alguien más los guiara. «Tengo que volver», susurró con suavidad, casi con cariño. Marcos sintió que el pánico lo paralizaba mientras la veía alejarse, y cada paso que ella daba hacia el parque sonaba como una cuenta regresiva. Marcos se quedó solo, atrapado entre huir o seguirla, sin saber qué era peor. El parque parecía observarlo desde la distancia, paciente, esperando. La figura de Tomás seguía allí, inmóvil, pero ahora no estaba sola. Otras siluetas comenzaron a aparecer detrás de él, alineándose en silencio. Lucía estaba a solo unos pasos de entrar otra vez, y en ese momento, Marcos entendió algo aterrador. El juego nunca termina, solo cambia de turno. Marcos sintió que el tiempo se rompía mientras veía a Lucía acercarse al parque. Cada paso que ella daba parecía arrastrarlo a él también, aunque su cuerpo no se moviera. El aire volvió a enfriarse, cargado con ese silencio antinatural que ya conocía. Intentó gritarle que se detuviera, pero su voz salió débil, casi inexistente. La figura de Tomás seguía esperando, inmóvil, como un guardián, y detrás de él, las otras siluetas comenzaron a balancearse lentamente. Lucía cruzó el límite del parque sin dudar, como si estuviera regresando a casa. En ese instante, los columpios comenzaron a moverse otra vez, uno por uno. Marcos sintió un tirón en el pecho, una sensación de vacío que lo obligó a dar un paso adelante. Algo dentro de él quería correr hacia ella, aunque su mente supiera que era un error. La risa infantil regresó, más suave ahora, casi acogedora, y por primera vez no sonaba completamente aterradora. Marcos dio otro paso, luego otro, sintiendo cómo su resistencia se desmoronaba. Recordó cada momento dentro del parque, pero ahora parecían menos horribles, casi distorsionados. La oscuridad ya no parecía tan amenazante, sino familiar. Tomás inclinó la cabeza, como invitándolo a acercarse más. Lucía ya estaba entre los columpios, balanceándose lentamente, con esa sonrisa fija. Y entonces, uno de los asientos vacíos dejó de moverse, como si lo esperara. El corazón de Marcos latía con fuerza, pero ya no sabía si era miedo o algo diferente. Escuchó nuevamente ese susurro colectivo, esta vez más claro que nunca. «Solo uno más», decían las voces, repitiéndose como un eco interminable. Sus pies cruzaron el límite del parque sin que pudiera detenerse. El suelo bajo él se sintió blando, como si lo aceptara de inmediato. Y en ese instante, dejó de pensar en escapar. Los columpios se alinearon lentamente, cada uno ocupado por una silueta distinta. Marcos caminó hacia el único que permanecía vacío, sintiendo todas las miradas sobre él. Lucía dejó de balancearse y lo observó, tranquila, como si todo estuviera bien. Tomás sonrió desde la entrada, ahora completamente inmóvil otra vez. Marcos se sentó, sintiendo el frío del metal atravesar su cuerpo. Y cuando el columpio comenzó a moverse, ya no intentó detenerlo.
A la mañana siguiente, el Parque de los Olmos estaba en completo silencio. Los niños del barrio volvieron a jugar, riendo, corriendo, sin notar nada extraño. Los columpios se movían suavemente con el viento, como cualquier otro día. Pero si alguien miraba con atención, podía notar algo fuera de lugar. Había un columpio más ocupado de lo normal, y aunque nadie parecía verlo, ¿cuántos jugadores crees que necesita un juego para no terminar nunca? El parque amaneció igual que siempre, pero algo en el aire se sentía distinto. No era visible, no era tangible, pero estaba ahí, esperando ser notado. Los niños corrían y reían sin darse cuenta de lo que realmente los rodeaba. Las madres observaban desde lejos, tranquilas, confiadas. Todo parecía normal, demasiado normal. Y justo en esa normalidad, el juego continuaba. Los columpios se movían con suavidad, pero no todos al mismo ritmo. Algunos iban más lento, otros apenas se balanceaban, como si siguieran un compás invisible. Un niño se detuvo frente a ellos, observando con curiosidad. Frunció el ceño, como si notara algo extraño que no podía explicar. Se acercó un poco más, ignorando los llamados de su madre. Y entonces, uno de los columpios se detuvo por completo frente a él. El niño dudó por un segundo, mirando a su alrededor. Nadie parecía prestarle atención, como si el mundo hubiera decidido ignorarlo. Extendió la mano lentamente y tocó el asiento frío. En ese instante, una risa suave se filtró en su mente, casi como un pensamiento propio. No era aterradora, era familiar, incluso invitante, y sin entender por qué, el niño sonrió. Detrás de él, los columpios comenzaron a moverse un poco más fuerte. Las sombras bajo sus pies parecieron alargarse apenas un instante. Si alguien hubiera mirado con atención, habría visto más de una silueta balanceándose, pero nadie lo hizo, porque nadie quería verlo. El niño se sentó en el columpio que lo esperaba, y el parque, silenciosamente, aceptó a un nuevo jugador. A lo lejos, una figura observaba todo desde la entrada. No se movía, no hablaba, solo miraba. Sus ojos estaban fijos en el niño, como si reconociera lo que estaba pasando. Era Marcos, o al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo permanecía quieto, pero algo dentro seguía consciente, y por un segundo pareció intentar gritar, pero no salió ningún sonido, porque ya no le pertenecía su voz. El columpio se movió más rápido, igual que todos los demás. Las risas infantiles llenaron el aire una vez más, ocultas entre el ruido cotidiano. El parque seguía creciendo, sumando jugadores sin que nadie lo notara. Y ahora que lo sabes, cuando veas un columpio moverse solo, ¿vas a mirar hacia otro lado o vas a aceptar la invitación?